Ok. Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nuevo en nuestro curso de lectura. Eh, no sé cómo les fue con sus lecturas. Espero que a estas alturas ya hayan leído esas dos obras de teatro, una Macbeth y la otra Fuente Ovejuna, eh, que las tengo ahí en el manual, eh, no de una manera casual, sino para que de alguna manera se pueda comparar los estilos de cómo era el drama inglés y cómo era el drama español. Con el pequeño esquema que les mandé, si mal no recuerdan, el drama inglés se divide en 5 actos y ahí nos va diciendo lo que pasa con cada acto. En el caso del drama español, ahí se divide en 3 y también tiene cada acto tiene su función. Lo tienen ustedes ahí en sus apuntes, y es importante acordarse de él porque lo más probable es que lo vaya a preguntar en alguno de los exámenes. Bueno, déjenme situar como siempre la clase, y decirles que empezamos en este curso desde la prehistoria, donde yo les dije que precisamente porque se llama prehistoria, pues no hay nada de documentos escritos, no hay escritura, no tenemos textos y nuestras únicas lecturas, entrecomilladas, pues son las figuritas de barro que quedaron o las figuritas de piedra, tal vez algunas pinturas parietales, es decir, las que están pintadas en los muros y que de ahí podemos sacar alguna narrativa, algo de que nos cuente algo. Eh, por ejemplo, les había yo contado la vez pasada sobre una pequeña pintura parietal que está en el Sahara, no recuerdo si en el Sahara marroquí o en el de Argelia o no sé dónde. Esto fue encontrado en la cueva y es un hombre que está a punto de sacar la miel de un panal y está ahí una bispota del tamaño de un perro atacándolo, ¿no? Bueno, ahí podemos hacer una narrativa de tal vez lo que aquella gente de la prehistoria eh, hubiera escrito si hubiera tenido la escritura. De hecho, no la tenían. Por ahí en nuestro curso vimos cómo creemos que fue originándose la escritura y después nos fuimos directo ya cuando ya teníamos la escritura con los griegos, donde vimos cómo ellos fijaron ciertas formas, les dieron el nombre a ciertos textos y sobre todo la importancia de la filosofía y ciertos géneros como fue la dramaturgia en el caso de los griegos. Después nos pasamos a los latinos o romanos y ahí nos dimos cuenta de que ellos en buena parte copiaron lo que hicieron los griegos, sin embargo aportaron discursos. La vez pasada alguien me hablaba sobre los discursos de Cicerón en la red y no lo he checado, pero estoy seguro. Ahí debe de haber algunos discursos de Cicerón por si quieren ver cómo eran. Se leen con facilidad, no hay, no son difíciles, eh, pero hoy en día prácticamente buena parte de esos discursos se toman como base, como ejemplo, para donde se dan clases de oratoria o materias semejantes, ¿no? También ellos tuvieron un buen aporte en algunos poemas, eh, este, casi fue nulo en las obras de teatro. Todo lo demás prácticamente se lo copiaron a los griegos y después fuimos a este periodo larguísimo que fue la Edad Media, de la que ya les había contado que cuando caen las fronteras, pues aquello es un caos y no es hasta el 1100 en el que empezamos a leer un texto como el Mío Cid o Tristán e Isolda,
que son los textos de caballería o que se escriben alrededor de las cuestiones de caballería, del caballero, que es el dueño del castillo y que defiende al pueblo porque el rey se lo encomendó. Después de eso nos fuimos a ver que había que existía un tipo de subgénero, no sé cómo llamarle, amor cortés, que se llamó amor cortés, y en el amor cortés había una especie así como de concurso semejante a lo que eran los concursos de los caballeros que se hacían, no sé, 2, 3 veces al año como diversión. Sé que han visto alguna película donde viene el caballero con aquellas lanzas gigantescas, ¿no? Y tira al otro caballero, que bueno, de alguna manera esto les quitaba esta ansiedad de luchas. Les recuerdo que el caballero no tenía otro sentido más que andar guerreando. Si recuerdan el texto de El Mío Cid, no es más que una persona que está constantemente peleando, no hace otra cosa más que pelear. Y el caso es el mismo, el de Parsifal y el de Ivanhoe, el de Rolando y de todos estos personajes, todos estos caballeros, esa era su función. Por eso se cree que cuando ya estos personajes se vuelven arcaicos, porque ya no hay, ya las tribus bárbaras se mezclaron con la población europea, ya no había necesidad de defender a nada de nadie. Se les ocurrió a alguien inventar un poco las cruzadas para que todos estos guerrosos se fueran a darle allá lata a los árabes, y hubo ahí, no recuerdo si 8 o 9 cruzadas, ¿no? Por ahí hay un libro muy bonito que yo lo tengo, que habla sobre las cruzadas, que en sí, ya leyéndolas se vuelven medio aburridas, porque pues bueno, sí son las batallas y demás. Esta es la segunda vez que me pasa algo así, ¿no? Ya con este libro fue el primero. Luego compré un libro sobre los no recuerdo ahorita cómo se llaman los soldados japoneses. Ahorita se me fue su nombre. Bueno, eran sobre los soldados japoneses y me pareció que iba a ser muy interesante, y no, es nada más la descripción de atacaron el castillo tal y hicieron esto y lo otro, y la estrategia que usaron es esta, y le ganaron, o aquellos no se dejaron, y estos samuráis, historia de los samuráis. Pensé que iba a ser fascinante, y no, resultó francamente aburrida en cuanto a su narración, a lo que cuenta. En cuanto a la historia, la narración histórica es de primer nivel, porque eso sí, está llena de información y de datos. Pero bueno, volvemos aquí al amor cortés. Ahí se organizó este tipo de concurso, donde aquí la mujer es alabada y por primera vez en la literatura ocupa un lugar primordial. Este mismo lugar ya no lo va a dejar la mujer en toda la literatura, sigue ocupando ese mismo lugar con ¿cómo le diré? Otro matiz de la literatura que se llamó il dolce stil nuovo, o sea, el dulce estilo nuevo, donde la mujer se vuelve etérea, se vuelve la única capaz de redimir al hombre de todos sus pecados. Ya alguien va a estar diciendo, ya nos va a repetir otra vez la Divina Comedia. No, no se las voy a repetir, pero entienden ahí por qué Beatriz se vuelve al final de este extraordinario poema el guía de Dante Alighieri. Ya casi al final de la Edad Media, pero antes de llegar ahí, no puedo dejar de mencionar una serie de otros eventos literarios que sucedieron, y uno muy interesante es el de los libros que se editaron
con pequeños textos, apólogos, con cuentos, con ejemplos. Nosotros leímos los ejemplos del Conde Lucanor, y otras colecciones de cuentos como la de Chaucer o la de Boccaccio, que de alguna manera, fíjense cómo ya se va formando nuestra literatura. De ahí, en el último siglo de la Edad Media, es decir, alrededor de 1400 a 1500, inclusive un poquitito antes, hay una nueva filosofía. Y esta nueva filosofía contradice todo lo que la Iglesia Católica había hecho anteriormente. La Iglesia Católica prácticamente había nulificado al ser humano. Lo habían nulificado al grado de que pues no hay pinturas prácticamente de ellos. Como retratos, me explico, normalmente lo que se hacía eran pinturas religiosas. Tenemos mucha, el estilo se llamaba románico y se llamaba bizantino. A mí en lo personal me gusta mucho, pero desde luego son figuras que no tienen de realismo nada. Tienen unas orejotas, unas manotas, eran figuras que eran guiadas por la propia iglesia. La propia iglesia les decía, así me haces esta pintura. El humanismo dice, no, el hombre es el que tiene que estar en el centro de todo. No vamos a ser irrespetuosos y vamos a dejar de creer en Dios. Vamos a seguir creyendo en Dios, pero vamos a poner al hombre en el centro. Claro, cuando se hace esto, se abre una caja de Pandora, porque en varios lugares de Europa se cuestiona, se pone en duda la autoridad de la Iglesia Católica, y con ello vienen una serie de movimientos religiosos que van a influir desde la literatura hasta la pintura y todo lo demás. Por eso yo les recomiendo que, ya se los dije, está la película Lutero, está ahí en la red, véanla para que más o menos tengan una idea de a lo que me estoy refiriendo. Bueno, este es propiamente el humanismo. El humanismo trae al hombre al centro de todos los asuntos, se fija sobre todo en las cuestiones literarias clásicas, es decir, la literatura griega, la literatura latina, la revive. Les recuerdo que mucha de esa literatura estaba en los monasterios, entonces ahí pudieron fácilmente enterarse de qué es lo que habían escrito los griegos o los romanos. Y hay varios sucesos que también van a ser muy importantes aquí y que suceden ya en este siglo siglo XV, que son el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla va a ser fundamental porque huyen de allá todos sus intelectuales, huyen hacia Roma, y cuando llegan a Roma se dan cuenta de todos los textos que la Iglesia Católica había mandado a hacer, que eran absolutamente mentiras, porque habían acomodado la Biblia según lo que ellos creían, y así ponen a Aristóteles a hablar de la Virgen María y cosas por el estilo, que no era cierto. Y en cambio los sabios que huyen de Constantinopla ponen los textos tal como son. Ellos sabían, ellos conocían el griego, ellos conocían el latín, y entonces ponen esos textos tal cual son. Después de esto, todo el contexto ya nos tiene preparados, listos para lo que va a ser el Renacimiento. Como lo dice la definición, el Renacimiento es algo que va a nacer nuevamente, es decir, se va a rescatar toda la literatura que ya venía desde el humanismo, la literatura griega y latina, las formas de los edificios,
se van a inspirar en aquellos edificios que se hicieron en Roma o en los latinos, si ustedes gustan, y hay un nuevo enfoque, una nueva manera de ver las cosas. Hay un sentimiento de que el ser humano es capaz de todo, es capaz de inventar lo que no está inventado, porque somos capaces, es decir, que tenemos esta enfermedad, somos capaces de inventar la cura. No era como antes, que en la Edad Media solo si Dios quería. Y claro, pues como Dios nunca quería, pues no encontrábamos nunca la medicina. Todo esto es lo que va a conformar el Renacimiento. Y de ahí del Renacimiento nosotros ya leímos ahí un texto que se llama El Lazarillo de Tormes. Vengo con él porque por ahí algunos de ustedes, y yo ya les mandé por ahí un comentario, me decía que resultaba un poco difícil leerlo, y les dije, fíjate bien cómo con todos los textos que hemos leído, sobre todo los que están escritos en español, hemos llevado de la mano el idioma y ver cómo ha avanzado. Si ustedes se fijan bien en el que al principio yo les puse por ahí un pequeño ejercicio de cómo las palabras latinas con el latín vulgar que hablaban en las colonias, más el idioma que hablaban en el caso de España, por ejemplo, daba por resultado una palabra que tenía su origen en el latín, pero que también tenía un origen en cómo lo habían deformado el pueblo, y cómo junto con el idioma que se hablaba en ese entonces daba por resultado una palabra que son en buena parte las palabras que utilizamos hoy en día. Ese es el origen de ahí de algunas de las palabras de nuestro idioma. Otras tienen su origen en el árabe y así. Bueno, pero después de esto vemos que en el Miocid, por ejemplo, sobre todo en las que están escritas en versos, léanlo y luego compárenlo con los ejemplos. En los ejemplos, en los que tienen ustedes en su manual, están las dos versiones, en el español que se estaba hablando y escribiendo en ese entonces, y nosotros desde luego leímos la versión del español de hoy en día. Y después de ese de los ejemplos, váyanse a leer el Lazarillo de Tormes y van a ver cómo poquito a poco el idioma se va fijando, así se dice, fijando, es decir, que ya va a quedar como tal. Cómo se va fijando, y es el idioma que hoy en día hablamos. Si ustedes ya leyeron Fuente Ovejuna, sabrán de lo que estoy hablando. Fuente Ovejuna es prácticamente el español que hablamos hoy en día. ¿Sí? Bueno, nada más quería hacer este recordatorio y voy a volverlo a hacer un poquito más adelante porque no quiero que se les olvide cuál es nuestra historia de la literatura. Hay que mantenerlo en nuestra mente para más adelante estar consciente de cuál es el lugar donde estamos parados. Ya lo he dicho muchas veces, no hay nada más triste, más patético que una persona que tiene ya un título universitario y no sabe, por ejemplo, la historia de la literatura. Y no estoy hablando de un historiador de la historia de la literatura, sino una persona común y corriente, que tiene que tener este bagaje cultural. Bagaje es un beliz donde ponemos todos nuestros conocimientos. Cualquier persona que ya tiene 20, 21 años debe de conocer esto, lo debe de conocer, es parte de nuestra vida. Bueno, ya me extendí un poquito en esto. Nos vemos en la próxima plática en la que voy a hablar sobre las lecturas que les encargué. Nos vemos.